El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la compañía Ayurveda Centroamericana tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Fitoterapia para el Bienestar Digestivo, optimizando la salud gástrica, intestinal y hepática. Expositora invitada, Priscila Alemán Carniol. Sean bienvenidos. Buenas noches, estimados y estimadas. Soy Katherine Agüero Infante, farmacéutica adjunta de la Unidad de Estandarización del Ejercicio Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Darles una cordial bienvenida a este programa de webinars en fitoterapia. El tema de esta noche es fitoterapia para el bienestar digestivo, optimizando la salud gástrica, intestinal y hepática. Agradecerle la sinergia de Himalaya por realizar este tipo de actividades de manera conjunta con el COLFAR. Recordarles que para las dudas o las consultas se pueden realizar vía chat, utilizar la herramienta de preguntas o respuestas o bien levantar la mano para activar su micrófono. Además, recordarles que por el chat se les compartirá una encuesta de calidad. Para el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica es de gran importancia sus comentarios de mejora y de retroalimentación. Esta noche nos acompaña la doctora Priscila Alemán, quien es médico, posee 2 maestrías en ciencias neuropáticas, además experta en el tema de fitoterapia y fitofármacos. Y sin más preámbulo, damos inicio. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a este tercer webinar. Para mí es un privilegio poder estar aquí de nuevo con ustedes en este tema tan interesante en cuanto a la fitoterapia. Bienvenidos a los que nos han estado acompañando en los webinars. Ya este es el número 3. Recordarles que si se han perdido, los primeros 2 están en YouTube, donde pueden repasar y yo les voy a estar diciendo porque todos los webinars pues se entrelazan y pueden repasar términos o definiciones tal vez de sistemas médicos tradicionales en cuanto a la fitoterapia en los otros webinars. Entonces, vamos a comenzar. La maestría que tengo, porque suelen confundirla, yo creo que es cuando la leen, pero es en ciencias naturopáticas. Esa, esa es mi maestría, mi pasión, la fitoterapia, sin lugar a duda. Y es tan interesante y cada vez que tomo el tiempo para hacer el estudio de estos webinars, me sorprende el nivel de conocimiento que tal vez no entendían tantas cosas como las entendemos el día de hoy, pero que el día de hoy siguen siendo relevantes e incluso cosas que desde la antigüedad son importantes y nosotros hasta este momento les estamos dando la importancia que merece. Entonces, vamos a comenzar con este tercer webinar. Segundo. Principalmente nos vamos a enfocar en la salud gástrica, intestinal. Realmente es un todo, ¿verdad? El aspecto metabólico, digestivo y también hepático. Vamos primero a ver un pequeño repaso, una pequeña introducción. Sí, profundizaremos en temas de la microbiota intestinal porque tienen gran relevancia en cuanto a las capacidades prebióticas de las plantas medicinales. Entonces, la primera parte vamos a estar viendo, y esto lo he dicho en todos los webinars, los sistemas médicos tradicionales. Yo en sí me he formado mucho más en cuanto a medicina ayurveda, pero esa es la espina que yo les quiero dejar porque muchos sistemas médicos tradicionales, aunque no sea la ayurveda, pues comparten conocimientos, los denominan de diferentes formas, pero en el fondo tienen el mismo concepto. Entonces es para, para ponerles esa espina de que sepan que hay mucha investigación detrás de estos sistemas médicos tradicionales y que sigue siendo interesante para los científicos continuar profundizando en el conocimiento de estos sistemas. Y luego, esa es la primera parte de la microbiota y la segunda parte, pues ya vamos a estar hablando de ciertos tipos de plantas medicinales que se utilizan en fitofármacos con sus estudios preclínicos, sus estudios clínicos y la relevancia que tienen hasta el día de hoy.
Ok. Si algo tenían claro en la antigüedad es que tenían que prevenir. Hoy en día estamos en una sociedad donde ya tenemos medicamentos de rescate, medicamentos para momentos agudos, mientras que en ese momento y en el webinar 1 vimos la definición de fitoterapia. Lo más importante era prevenir, preservar la salud a toda costa. Y estos eran los 4 pilares que hoy en día tienen sentido en la ciencia moderna, que eran la dieta, la digestión, la inmunidad relacionada con la parte inflamatoria, relacionada con la parte de estrés oxidativo y el equilibrio corporal. Ahí tenemos nosotros como profesionales de salud, siempre le decimos a nuestros pacientes, ¿verdad? Y nos decimos incluso a nosotros mismos la importancia de una adecuada dieta y ejercicio, los cambios de estilo de vida, tener estilos de vida saludable. Pero si hay algo importante y relevante a este nivel es también la digestión. Sin una buena digestión no hay una buena llegada de nutrientes a nuestro cuerpo, abastecer lo que nuestro cuerpo necesita. Entonces, por más que una persona esté comiendo de manera equilibrada, si esa dieta no es adecuada para la persona, pues probablemente no va a estar ganando los beneficios. Y por eso desde antes la digestión era uno de los pilares que hoy vamos a retomar en este webinar. Es muy interesante el Hipócrates, que se denomina el padre de la ciencia moderna, tiene esta frase de toda enfermedad comienza en el intestino. Y esa frase entonces nos une lo que estos sistemas médicos tradicionales nos hablan, nos enseñan y que hasta el día de hoy perduran en su clínica, y la ciencia moderna que nos está diciendo lo mismo. La ciencia moderna nos está diciendo la relevancia de la salud digestiva. Esta diapositiva, creo que en los webinars anteriores la he presentado, perdón. Los investigadores creen y denominan a la medicina ayurveda como una ciencia antigua de epigenética. La epigenética, nada más para repasar, es esta ciencia que estudia cómo es que se desactivan o se activan genes de acuerdo a estos factores: estilo de vida, comportamientos, estrés, factores ambientales, dieta y digestión. Que en la epigenética, y cuando hay estos cambios, esas activaciones o desactivaciones, no cambian el ADN, no cambian el material genético. Pero aquí es donde entra la relevancia de la epigenética, porque se ha visto que estos cambios en los genes son heredables, pero también estos cambios en los genes son reversibles. Y esto va a ser de gran importancia para tratar enfermedades y la salud de la población en general. Para los que no estuvieron en los webinars pasados, y en el webinar número 1 hablamos de estos Vata, Pitta, Kapha. Esta es la forma en la que los médicos ayurvédicos ven la parte fisiológica con la unicidad corporal y mental de cada persona. Es como se engloba, se basa en los 5 elementos. Si lo quieren repasar, es muy interesante esta parte de los doshas en el primer webinar. Y entonces, si ustedes pueden ver los dibujos, nos representan diferentes tipos corporales. Vata, que está relacionado con a la parte de la comunicación, de la transmisión, Vata es ligero. Vata, si ustedes ven, son cuerpos más delgados, que no siempre son delgados porque su tal vez condición es el sistema nervioso central, personas muy predispuestas a la ansiedad, estrés, etc. Pitta, que es el fuego y el agua, transformación, digestión. Hoy vamos a estar hablando mucho de este dosha Pitta. Y Kapha, que es la energía de la estructura del cuerpo.
Y estos kappa pues tienen cuerpos que la gente dice que son cuerpos grandes, que siempre es gente grande, de huesos grandes, ¿verdad? Pita es ahí intermedio en la parte corporal. Pero entonces, nada más saco esto porque antes de comenzar a hablar de la microbiota, quiero relacionarlo con el webinar pasado en la parte neurológica. Tenemos que uno de los factores que afectan el fenotipo, que nos generan desequilibrios, es uno de los factores que nos genera desequilibrios es el estrés. La dieta y digestión vamos a estar basado en eso hoy, pero el estrés lo relacionamos con el aspecto neurológico. Y antes de entrar en este aspecto neurológico, quiero dar ciertas definiciones. El webinar pasado hablamos de plantas medicinales como el ashwagandha, Bacopa monnieri, Mucuna pruriens, y hay estudios tanto preclínicos como clínicos que examinan la microbiota de las personas al utilizar estas hierbas neuroprotectoras y vemos cambios positivos en la microbiota. Una de las partes en este webinar va a ser muy por encima el eje cerebro-intestino. Y entonces vean qué interesante que aunque ya profundizamos en esas plantas, el webinar anterior pues sigue siendo relevante y sigue aportando aún más beneficios que solo neurológicos. Entonces, empecemos hablando de los ácidos grasos de cadena corta y la microbiota intestinal. Los ácidos grasos de cadena corta se denominan así porque en su estructura tienen menos de 6 carbonos. Y a mí me gusta decir que estos ácidos grasos de cadena corta son el oro, son el tesoro que la microbiota intestinal produce con la fermentación de carbohidratos no digeribles o lo que nosotros conocemos como fibras. No solo pasa con la fibra, también ahorita más adelante vamos a ver que este oro, estos ácidos grasos de cadena corta también pueden ser formados por ejemplo, por aminoácidos también. De los principales es el butirato. El butirato provee a las células epiteliales intestinales energía para que ellas estén en buenas condiciones. Además, mantiene la integridad de la barrera intestinal, esto para evitar el aumento de la permeabilidad. Si ustedes ven aquí en este punto 4, se perdió la permeabilidad adecuada del intestino y hay un aumento de permeabilidad. Entonces, tener butirato significa que vamos a tener mejores condiciones en las uniones estrechas de los enterocitos para que esto no pase. Y además tiene propiedades antiinflamatorias y modula el sistema inmunológico. Esta parte del sistema inmunológico tiene mucho que ver en el aspecto de las células dendríticas y los linfocitos. Si ustedes ven aquí, estas son las células dendríticas que usualmente cuando no hay un aumento de la permeabilidad, ellas lo que hacen es asomar, ¿verdad? Tomar los antígenos e idealmente los linfocitos para no generar un exceso de inflamación, estrés oxidativo, pues van a generar una tolerancia oral. El problema es que cuando ya tenemos una disrupción importante, están entrando a nuestro torrente sanguíneo, ya sean toxinas y más adelante vamos a ver otras cosas, pues genera una respuesta inmune activa que va a provocar pues toda esta tormenta cuando estamos ante pues enfermedades intestinales en general, pero desequilibrios también de la microbiota. Entonces el butirato es sumamente importante. También tenemos propionato. El propionato va más relacionado al metabolismo de carbohidratos y de grasas, como ustedes pueden ver ahí, y influye en la saciedad y el control del apetito. Y el acetato es uno de los ácidos grasos de cadena corta en el intestino más abundantes que también provee de energía a las células epiteliales. El valerato no se conoce muy bien cuál es su papel aquí, pero cabe mencionar de que también forma parte de los ácidos grasos de cadena corta.
Aunque no es un ácido graso de cadena corta, el ácido láctico es sumamente importante. Es un producto de la fermentación de carbohidratos por Lactobacillus y Bifidobacteriums que mantienen acidificación del entorno intestinal. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque las bacterias beneficiosas necesitan este entorno ácido para ser abundantes. Cuando nosotros perdemos esta acidificación, perdemos también a estas bacterias beneficiosas y empieza a aumentar las bacterias patógenas. Modulación del equilibrio de la microbiota, esto va a ser uno de los resultados. Y además el ácido láctico puede ser utilizado por las bacterias para la producción de este oro que es el butirato y propionato a nivel de la microbiota intestinal. Entonces, ya ahora sí, hablando de hierbas neuroprotectoras, ¿qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, la ashwagandha, también conocido como Witania somnífera, que en el webinar anterior conversamos de la reducción de cortisol sérico, gracias a la ashwagandha, reducción de ansiedad, de estrés, pero vean qué interesante. Todas estas bacterias son bacterias productoras de butirato, que nos habla de promover una salud intestinal y metabólica. Los bacteroides teta, iota, micrón es algo en común de estas tres plantas que vamos a hablar en esta sección, pero tiene la capacidad de aumentar linfocitos T reguladores, que esto va a ser importante para suprimir la inflamación del intestino. Bifidobacteriums, bacteroides vulgatus, aquí cabe destacar que bacterioides, este tipo vulgatus, no solo produce abundantemente butirato, sino también propionato, es decir, que nos habla más de este aspecto metabólico positivo para nuestra salud. Bacterioides uniformes, y estos últimos dos, Faecalibacterium y el Eubacterium, tienen propiedades importantes antiinflamatorias, además de producir butirato. Luego tenemos Bacopa monnieri. Bacopa monnieri, que hablábamos que era un nootrópico en el webinar anterior, vimos sus estudios preclínicos, sus estudios clínicos, muy interesante. Tal vez de aquí cabe destacar este Clostridium symbiosum porque es una de las bacterias que logran a través de la vía de la fermentación de aminoácidos generar butirato. Más adelante les voy a hablar algo del aspecto de proteínas en dieta también, entonces vamos a profundizar después. Y Mucuna pruriens, que bueno, ok, ashwagandha trabajada en neurotransmisor GABA, Bacopa monnieri, acetilcolina, principalmente dopamina, y Mucuna pruriens es L-dopa natural. El Mucuna pruriens tiene todas estas bacterias beneficiosas, aumentan estas bacterias beneficiosas en microbiota intestinal, que ya he mencionado alguna de ellas en las otras dos. Entonces vean qué interesante lo que las hierbas neuroprotectoras no solo se dirigen y hoy en día sabemos que la producción de neurotransmisores en la parte del intestino es sumamente importante. Se dice que 90% de serotonina, 50% de dopamina. Entonces tiene sentido que estas hierbas neuroprotectoras tengan la capacidad, además de traer beneficios en nuestro intestino. Ok, entonces esta es la primera sección del microbioma en la salud y la enfermedad. Nada más como aclaración, cuando nosotros hablamos de microbioma, estamos considerando el aspecto genético e incluso los productos génicos que estas bacterias y todos estos microorganismos tienen y afectan a nuestra salud. Cuando hablamos de microbiota, estamos hablando de los microorganismos en general, bacterias principalmente, virus, arqueas, hongos en general. Pero para que sepan que nada más el microbioma es porque estamos considerando también ese aspecto genético que tienen. Este es el índice de esta sección. Vamos a hablar de los estudios que hay en cuanto a los diferentes fenotipos o los diferentes doshas y la microbiota, fenotipo y la dieta, toxinas y el síndrome del intestino permeable, el eje intestino-cerebro y ritmos biológicos diarios y estacionales y cómo afectan a la microbiota.
Entonces, sabemos que principalmente encontramos a estos microorganismos de manera abundante en el colon. Se dice que 30 billones de bacterias residen en nuestro colon, pero no es el único lugar. Lo encontramos en nariz, en boca, en pulmones, en estómago, en órganos sexuales y en piel. Es por esto que muchas formulaciones que contienen hierbas terapéuticas que afectan directamente, positivamente la microbiota, no solo lo vamos a encontrar en formulaciones digestivas, lo encontramos en formulaciones para el sistema reproductivo femenino, dermatológico, en la parte del sistema respiratorio e incluso neurológico también. Entonces, cuando nosotros buscamos cuáles son las causas de la disbiosis, esto es lo que aparece. Okay, yo quiero ir un poco más profundo a eso para que quede bastante claro el momento de que hablemos de las plantas medicinales. Entonces, sí, claramente estas alteraciones intestinales, celiaquía, sensibilidad al gluten, intolerancia SIBO-IMO, estas son intolerancias que generan el SIBO, un aumento de bacterias en el intestino delgado donde no deberían de haber. El intestino delgado, cuando nosotros estamos en ayunas, tiene contracciones para eliminar el exceso de bacterias y de residuos de comida. Entonces son intolerancias que se dan debido a ciertos tipos de carbohidratos fermentables, que podemos decir tipo lentejas, garbanzos, frijoles, toda la parte de lácteos, el trigo, hasta los edulcorantes sean relacionados. Y el IMO es un exceso de producción de metano que también genera disbiosis. Bueno, obesidad, enfermedades inflamatorias intestinales, CUS y Crohn, que aquí yo no sé si, o sea, puede ser que sea, o sea, que esto claramente la persona diagnosticada va a tener disbiosis, pero en ocasiones la disbiosis también nos lleva a estas patologías, alergias, diabetes, cáncer de colon, enfermedad autoinmune, antibióticos, creo que ya todos lo sabemos ahí, ¿no? Inhibidor de bomba de protones, estrés, depresión, alcohol. Pero entonces yo lo que quiero es desmenuzar un poco más esto y entender qué es lo que está pasando en el fondo. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta inadecuada, baja en fibra, alta en azúcares, alta en grasas, el problema es que no le estamos dando la comida que las bacterias necesitan. Si no le estamos dando la comida, la materia prima para que hagan este tesoro, este oro que produzcan los ácidos grasos de cadena corta, y diferentes metabolitos necesarios para la producción de neurotransmisores, de péptidos, de hormonas. Entonces ahí vamos a entrar en un gran problema. Uso de medicamentos, antibióticos, se sabe que elimina bacterias beneficiosas. Cuando utilizamos inhibidores de bombas de protones por periodos largos de tiempo, tiene el problema de reducir la acidez y ya entendemos cuál es la importancia de la acidez para no comprometer el desequilibrio de la microbiota intestinal. El estrés crónico aumenta la permeabilidad intestinal. ¿Por qué? Porque aumenta la inflamación y reduce el moco. El moco, que es esa primer línea del sistema inmunológico para protegernos, ¿verdad? Y que si no hay esto, pues puede haber más infiltración y más digo yo, desórdenes a nivel inmunológico, de citoquinas proinflamatorias, etcétera. Y reduce la motilidad intestinal, que también ya hablamos, ¿verdad? En este aspecto de intolerancia SIBO. Esa motilidad no es solo para que la comida pase, la motilidad es importante para una adecuada limpieza de excesos de comidas, bacterias, etcétera. Enfermedades crónicas y médicas, inflamación crónica, reducción de diversidad microbiana, estilo de vida y hábitos. Se sabe que el ejercicio mejora la diversidad microbiana y además esta falta de exposición se han hecho estudios en niños donde crecen en ambientes demasiado limpios y cómo afecta su salud inmunológica, entre otras cosas. Comparado, por ejemplo, a los niños que tal vez no, el ambiente donde crecen no es tan estéril y
hasta se acompaña de mascotas, etcétera, y bueno, se ve una mejor diversidad microbiana. Alteración del ritmo circadiano, que más adelante vamos a ver cómo es que el ritmo circadiano no solo nos afecta a nosotros neurológicamente, sino que en general a todos los seres vivos, incluidos nuestras bacterias. Factores ambientales, yo diría que esta parte de exposición a toxinas, una muy interesante es la cantidad de pesticidas dentro de los alimentos que tenemos a disposición en la actualidad. Cambios hormonales, cambia la motilidad intestinal y nacimiento y lactancia. La diferencia entre un nacimiento vía vaginal y un nacimiento vía cesárea, que genera diferentes colonizaciones, ¿verdad? El nacimiento vía cesárea, por dicha existe, porque para situaciones de emergencia es sumamente útil. Lo que sí pasa y sí se sabe es que los niños que nacen a través de cesárea, pues se colonizan por la microbiota de la piel y no microbiota que incluso hasta les ayude en la misma digestión, como los lactobacilos, que sí los encontramos en la microbiota vaginal, y falta de lactancia materna, porque la lactancia materna está repleto de prebióticos, al igual que vemos ahora, vamos a ver hierbas con prebióticos. Entonces, este desequilibrio pues, nos lleva a síndromes del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal. Se ha visto que los niños, bueno, y otros trastornos, como ustedes pueden ver ahí, neurológicos, cardiovasculares en la piel, en el pulmón, obesidad, cáncer, metabólicos, disfunción mitocondrial. En niños, cuando son muy expuestos a antibióticos, pues se ha relacionado con autismo, se ha relacionado con asma, se ha relacionado con obesidad infantil, etcétera. ¿Ok? Entonces eso como a modo de introducción y de definiciones generales para entender la relevancia de, de que nuestra microbiota tenga lo que necesita para que sea saludable y para evitar desequilibrios y para evitar desequilibrios a largo plazo de nuestra salud también. Entonces, vamos a volver a hablar de los doshas. Estos doshas, Vata, Pitta, Kapha. Entonces, Vata, su predisposición es mucho más neurológico, ansiedad, estrés, etcétera. Pitta tiene una predisposición a la inflamación, pero Pitta, que es el fuego digestivo metabólico, de los tres es el que mejor se ha descrito por miles de años en Ayurveda, que Pitta es el que mejor digestión tiene. Y Kapha, que es esta parte de estructura, de acumulación, son personas que su cuerpo también tiende a acumular y esto los predispone a problemas metabólicos, diabetes, resistencia a la insulina, dislipidemias, etcétera. En Pita, ¿cuál es su problema? A pesar de que su digestión es muy buena, uno de los elementos que predominan Pita es el fuego y se relaciona mucho a la inflamación. Entonces vamos a ver lo que estudios en personas nos hablan de la microbiota de cada fenotipo. En Bata nos dice que sí, nosotros sabemos que si tenemos alteraciones del sistema nervioso central, sí o sí va a afectar directamente a la digestión. Si ellos se notan que tienen una digestión irregular, y que el microbioma está enfocado en energía y en metabolismo de nitrógeno. Esto es muy interesante porque el metabolismo del nitrógeno nos permite formar neurotransmisores como GABA y como serotonina, que ustedes pueden ver en este segundo punto. Es decir, que el cuerpo está luchando para no desequilibrarse tanto en el aspecto neurológico a través de su microbiota intestinal. Entonces, este equilibrio de Vata es muy delicado. No suelen tener la mejor digestión, necesitan mucho más apoyo para tener una buena digestión. Pitta. En Pitta, vean qué interesante. Por miles de años nos han dicho que Pitta y Ayurveda saben en sus textos súper antiguos que esta gente que tiene este predominio de Pitta, una contextura intermedia, ¿verdad? Son buenísimos productores de butirato.
que los protegen de la inflamación a los que ellos pueden estar predispuestos, ¿verdad? Y que tienen alta capacidad metabólica y de detoxificación. Estos pita, por ejemplo, el bata le cuesta subir de peso, el CAFA le cuesta bajar de peso y pita, por su capacidad metabólica, son personas que suelen, no siempre, pero suelen ser muy fácil para estas personas bajar o subir de peso. Luego tenemos, perdón, vamos a ver qué pasó. Luego tenemos CAFA. Y vean qué interesante que les hablaba que CAFA es este almacenamiento, acumulación. Dice que tiene mayor presencia de Prevotella copri, que está vinculada a la resistencia a la insulina. Y además que sí, el microbioma tiene una energía de acumular y de acumular y de acumular. Y entonces esto los predispone a obesidad, diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que hace Ayurveda? Ayurveda enfoca mucho en dieta. Enfoca en que la dieta no puede ser igual para todo el mundo porque todos tenemos necesidades diferentes. Entonces, en esta dieta, en bata, que el problema es que no produce tanto butirato, entonces se recomienda grasas saludables y fibras solubles para producir mucho más butirato y mantener la salud intestinal. En pita, lo que se recomienda son, si tienen predisposición a la inflamación, pues una dieta antiinflamatoria. Y en CAFA, sí o sí es evitar esa acumulación, que tenga dieta baja en lípidos, carbohidratos refinados, enfoque en fibra para reducir también el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2. Recordemos que, por ejemplo, el propio nato tenía mucho que ver con este aspecto metabólico de la glucosa y de las grasas. Entonces, significa que tener una buena microbiota intestinal no es solo para que las cosas no me caigan mal, ¿verdad? Es también para reducir inflamación, estrés oxidativo, mejorar el aspecto metabólico. Entonces, a mí me parece sumamente interesante que estos sistemas médicos tradicionales desde hace muchos años, que ahora la ciencia y las investigaciones pues nos explican un poco más qué es lo que estaba pasando ahí atrás, em, pero, pero que hace muchos años pues no tenían ese conocimiento, a pesar de que les importaba mucho el aspecto de dieta, tal vez no el aspecto nutrigenómico, ¿verdad? De por qué la importancia y por qué las diferencias. Y hoy pues nos afirma que tiene todo el sentido del mundo. Desde la perspectiva moderna, lo que se habla más es de evitar la dieta rica en carne, ya que se ha visto cómo a través de microbiota pues genera metabolitos que aumentan el riesgo cardiovascular, y dieta baja en fibra, que ya entendemos que es una reducción, yo diría que no solo de butirato, como dice ahí, sino también de, en general, ácidos grasos de cadena corta. Ok, entonces este es el punto número 3, si no me equivoco, de 5 puntos: toxinas y síndrome del intestino permeable. Vamos a hablar de un término en la medicina ayurveda que se llama Agni. Agni es el fuego digestivo y metabólico. Agni, aunque sí tiene mucho que ver con la capacidad que nosotros tenemos para generar nutrientes en beneficio a nuestra salud mental, emocional, física, también es todo lo que tengamos que procesar. Entonces, en el webinar pasado no nos dio tiempo de hablar del acné, pero el acné también no solo se enfoca en la comida, sino en todo lo que tengamos que procesar, hasta en lo sensorial. Entonces, por así decir, cómo yo me enfrento a algo traumático, y cómo eso, pongámoslo en términos de ácidos grasos de cadena corta, cómo eso lo transforma en oro para mi beneficio. Entonces, esto nada más es simplemente para decirles que no es un término exclusivo digestivo, aunque sí es el fuego digestivo y metabólico, pero en Ayurveda la digestión no solo de comidas, es en general de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos tener un acné debilitado, y esta es la causa de la producción de toxinas. Estas toxinas son llamadas AMA, y resulta que ese AMA significa alimento no digerido. En la ciencia moderna
lo que se define son toxinas que debido a un desequilibrio o una incapacidad de la digestión se generan. Y bueno, como les dije anteriormente, pues sí, si vamos acumulando toxinas, vamos a vernos afectados negativamente, no solo toxinas de alimentos no digeridos, sino hasta de situaciones no digeridas en nuestro día a día. Ahora sí, viendo este aspecto del aumento de permeabilidad intestinal, porque recordemos que el intestino es permeable. Entonces hay que decir aumento de permeabilidad o hiperpermeabilidad. La capa de moco es nuestro protector número uno, ahí es donde residen células del sistema inmunológico para protegernos, para captar uniones estrechas, saludables. Estas uniones las mantenemos así, evitando el ingreso de microorganismos, evitando inflamación, estrés oxidativo, etc. El problema es que cuando tenemos inflamación, estrés oxidativo por diferentes causas, eh, perdemos las uniones estrechas y entonces es un canal para que ingresen toxinas. Y vean qué interesante aquí, alimentos parcialmente digeridos, o sea, AMA, ¿verdad? Entonces esos alimentos que no se han digerido completamente, al llegar al torrente sanguíneo, son estructuras desconocidas para nuestro cuerpo, así también toxinas, alimentos parcialmente dirigidos y microorganismos que van a generar una alerta a nuestro sistema inmunológico, provocando un exceso de citoquinas proinflamatorias. Y por ende estrés oxidativo. Eso siempre va junto, la inflamación con el estrés oxidativo. Y entonces aquí vemos que los resultados de inflamación de bajo grado, intolerancias alimentarias, alergias, autoinmunidades, malabsorción, etc. Y a mí de verdad me sigue llamando poderosamente la atención porque estas son cosas que hace poco se han prestado atención, ¿verdad? De ese paso, de ese aumento de la permeabilidad. Y en Ayurveda hasta tienen términos en sánscrito, que sánscrito es la lengua tradicional de la India, donde en sánscrito están escritos todos los textos médicos tradicionales de hace miles de años. Y ellos, pues esto era conocimiento básico, que las toxinas comienzan en el tracto gastrointestinal, conocidas como AMA, luego se pueden convertir al filtrarse a otros tejidos en AMA Visha, que va a generar inflamación y enfermedades crónicas, y que estas toxinas generan un exceso en radicales libres, especies reactivas de oxígeno, y entonces esto es un ciclo vicioso entre el estrés oxidativo y la inflamación. ¿Ok? El penúltimo punto es eje intestino-cerebro. Aquí es realmente muy por encima. Perdón. ¿Están viendo la presentación? Sí, Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la forma de comunicación más directa entre el cerebro y el intestino? El nervio vago a través del plexo mesentérico. Se conecta con el nervio vago y llega directo a el cerebro o inversa, ¿verdad? Del cerebro al intestino. Entonces la microbiota también se puede comunicar, no de manera tan directa, pero sí, claro que tiene un efecto a nivel de salud a través de hormonas, de neurotransmisores y diferentes péptidos. Se dice que las bacterias que tenemos en el intestino pueden directamente comunicarse con el sistema inmunológico que se encuentra dentro de nuestro intestino y generar por sí solos, debido a un desequilibrio, pues una alerta, que esto nos va a provocar pues el aumento, si fuera una alerta de daño, etcétera, ¿verdad? Aumento de inflamación y estrés oxidativo. Entonces es muy interesante, ya les comenté lo que se sabe que en el aspecto de neurotransmisores, en el intestino hay una producción muy importante de neurotransmisores y hoy en día se habla de los psicobióticos. Psicobióticos son probióticos destinados a reducir estrés, ansiedad, etcétera, y
se ha visto que son muy efectivos. Entonces, vamos a continuar. Ritmos biológicos diarios y estacionales. Pues resulta que en el 2017 se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología y de Medicina a un doctor debido a su investigación en el ciclo circadiano y cómo este afecta absolutamente todos los seres vivos, incluyendo nuestras bacterias. Si ustedes ven aquí, la disrupción de este ciclo circadiano, y ahora se conoce mucho cuando tenemos personas que trabajan por turnos o tienen horario nocturno, cómo esto les afecta a su salud. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado son inflamación crónica, que esto es un desastre para el cuerpo cuando ya estamos ante inflamaciones crónicas, nos predisponen a enfermedades crónicas y disfunciones metabólicas. Y además, también se ha relacionado con el aumento de la predisposición a malignidades, es decir, a cáncer. ¿Qué nos dice Ayurveda desde hace muchos años? Pues la importancia que es mantener una rutina diaria. Si ustedes ven, todo tiene que ver con Vata, Pitta, Kapha, y cada hora del día representa Vata, Pitta o Kapha. Entonces es muy interesante, la verdad. Empecemos aquí por las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana está Vata, que dejemos que Vata nos habla de ligero, de creativo, de comunicación, etcétera. Entonces en Vata ya nosotros empezamos a tener un sueño más ligero para despertarnos. Idealmente recomiendan despertarse antes de las 6 porque en este momento pues es un buen momento en la India que se practica la meditación y el yoga para meditar y para ser más creativos en las primeras horas de la mañana. Después entramos a un momento de Kapha entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana. Kapha es más pesado. Entonces se recomienda, un segundo, se recomienda desayunos ligeros, que tal vez es una de las diferencias que tenemos aquí en Costa Rica, que nos gusta el buen desayuno. Sabiendo que Kapha es pesado, pues en Ayurveda usualmente lo que se da es lo contrario, ¿verdad? Entonces, todo lo más ligero, lo más tranquilo, preparación para el día. Entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde estamos en el momento, según Ayurveda, más activo, más productivo, donde incluso nuestra digestión suele ser más fuerte. Entonces, la comida más pesada debería estar aquí y aprovechar para todo lo que tengamos que hacer así importante que requiera mucha atención, energía, etcétera. Y luego volvemos a entrar a Vata, que es más ligero, después de las 2 de la tarde, donde se recomiendan pues movimientos tranquilos, socializar, etcétera. Y ya ahí cuando nos empezamos a sentir un poco más pesados, entramos otra vez a Vata, Kapha, perdón, que nos preparamos para dormir, sí o sí, dormir antes de las 10 p.m. es lo que se recomienda, porque de 10 a 2 de la mañana es cuando este fuego y cuando este sueño reparador está en nuestro cuerpo para aprovecharlo. Entonces, bueno, muy interesante esto que nos comparte aquí Ayurveda. Ahora sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta de esta primer parte. Vamos a ver. Por el momento en el chat no hay consultas. Ok. Recordarles a todos que tenemos lo que es el chat, la herramienta de preguntas y respuestas, y o bien levantar la mano para habilitar su micrófono. En el chat nos escriben que todo está muy claro. Excelente. Bueno, qué dicha que les está quedando muy claro todo. Vamos con buen tiempo. Entonces, cuando necesiten interrumpirme, ahí me avisas, doctora Agüero.
em, para ya esta segunda parte que ya vamos a entrar en las plantas, pues yo no presento todas porque no nos da tiempo, pero vamos a ver, vamos a comenzar con frutas que tienen aspectos importantes a nivel digestivo y metabólico. Ok, Doctora, sí, tenemos un participante con la manita levantada, entonces claro, le voy a habilitar el micrófono. claro que sí. Mariana, ya tienes el micrófono habilitado. Hola, Aló, doctora. aló. Sí, quería preguntar referente al intestino permeable. Ajá. Es que mi mamá es una paciente que es ostomizada, Ujú. pero ella le dan muchas diarreas y a pesar de que ella toma muchos probióticos, siempre tiene un desequilibrio y siempre le dan muchas diarreas. Y a pesar de que ella se cuida con la alimentación, le influye mucho lo que es la parte emocional. Entonces, hemos tenido ese problema que no ha llegado a un equilibrio de ella sentirse bien. No sé qué tipo de alimentación sería conveniente para ella. Claro, ahí muchas gracias, doctora, por su consulta. De verdad que los pacientes ya, cuando nosotros tenemos también cambios, ¿verdad? Anatómicos, etcétera, pues sí, nos enfrentamos a situaciones más complicadas, pero no imposibles. Ahí lo ideal es recordar la unicidad de cada persona, que va a ser diferente para cada persona. Entonces, sí, por ejemplo, em, vamos a ver, yo les voy a contar y voy a ser sincera aquí con la doctora Agüero. Yo no puedo mencionar en estos webinars ni marcas, etcétera. Entonces, de igual forma, pueden consultar también conmigo directamente para poder tal vez alguna asesoría médica o etcétera que los pueda guiar mejor, respetando esa parte fisiológica y mental única. Si vemos, hay plantas medicinales que nos apoyan maravillosamente a nivel neurológico, ¿verdad? Y a nivel también digestivo. Y muy probablemente, doctora, después de que hablemos de esto, también tal vez usted va a ver que van a haber opciones para su mamá muy interesantes que van a apoyar a los probióticos que estemos brindando al mejorar, porque si vimos las causas de la disbiosis, mejorar la motilidad, mantener la acidez adecuada. ¿Qué otra cosa? La parte de los ritmos circadianos. ¿Qué otra cosa importante? En general la digestión, hasta pensar en el nivel hepático, una optimización morfofuncional hepática con diferentes plantas medicinales puede ser beneficioso para su mamá. Pero entonces sí, con todo gusto, mi contacto siempre está disponible para cada uno de ustedes, con toda confianza. Yo le doy permiso al Colegio de Farmacéuticos para que lo compartan, si me quieren hablar directamente y poder guiarlos también un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces continuamos. Me avisan Doctora, por... Sí, ahí le voy a ceder la palabra a la doctora Gabriela Sánchez. ok, claro. Ya tiene el micrófono habilitado. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, la escuchamos perfecto, doctora. Gracias. Buenas noches a todos los colegas. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la charla. Bueno, mi consulta es más un caso también personal. Bueno, yo tengo una hermana que ella tiene una condición de autoinmunidad. Ella tiene un síndrome que se llama Chor-Strauss. No sé si lo ha escuchado. Ujú, ujú. Eso también le da problemas en la tiroides. El asunto es que yo he estado leyendo mucho sobre la microbiota y también sé que hay un laboratorio en el país que hace estudios de microbiota. Ella también tiene asma, ha tenido problemas pulmonares y también había escuchado lo de los genes, ¿verdad? Mi pregunta es,
es posible, así como usted menciona que los cambios de los genes son reversibles, es posible que en algún momento, porque ella cuando nace, ella nace por un parto vaginal, al igual que mi otra hermana, yo nazco por cesárea y ellas tienen problemas autoinmunes, yo no. Ujú. Entonces, se sale fuera de todo lo que estamos hablando. Ellas son como el caso excepcional, por decirlo así. Mi pregunta es, al hacer el examen en la microbiota, ¿es posible ver si podrían haber genes que sean reversibles y como detener el proceso de autoinmunidad o con algunas plantas medicinales como detener un poco el avance de estos problemas? Porque ella también, ella padece demasiado migrañas, tiene problemas de sobrepeso, ella era súper delgada y por las monoclonales que ella utiliza y todo, obviamente tanto esteroide y corticosteroide le ha aumentado mucho el peso. Entonces, yo también estoy interesada porque sinceramente es un tema que ella lleva más de 12 años con el problema y ahora que todo esto está saliendo a la luz, yo creo que tal vez sea posible una puerta de esperanza, ¿verdad? Esa es mi Claro que consulta. sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora, por su consulta. Y recordemos que esto es multifactorial, ¿verdad? No necesariamente significa que todas las personas que nazcan por canal de parto, por canal vaginal, van a ser saludables el resto de su vida, ¿verdad? Vemos que el fenotipo se afecta por el estrés, la dieta, digestión, factores ambientales, etcétera. Entonces, sí. Yo diría que de alguna forma, pues protege, pero no nos asegura de que no, de que no vaya a pasar algo así, ¿verdad? Aquí, tal vez mi recomendación y ahora buenos profesionales de la salud que han venido con una diferente perspectiva, mucho más integral, mucho más articulada e incluso que articula a especialistas y su función no los minimiza, simplemente articula lo que hasta los especialistas están recomendando, son los médicos funcionales. Estos médicos funcionales tienen una formación más importante hasta en la parte de fitoterapia, de suplementos, en todo este aspecto de microbiota. Entonces, bueno, puede ser una buena opción. Así que con todo gusto, Doc, si me mandan, les vamos a compartir, pues creo que mi correo me estaba diciendo la doctora Güero. Y con todo gusto ustedes me mandan un correo e igual sigamos viendo la charla para ver estas interesantes plantas medicinales y lo que la ciencia nos está diciendo hasta el día de hoy en cuanto a la riqueza de los fitoquímicos que encontramos dentro de las diferentes plantas medicinales, estas enfocadas pues en la parte digestiva, intestinal y hepática, pero yo digo que sigamos viendo para ver si les llama algo más la atención y así luego me pueden contactar con todo gusto. ¿Está bien? Vamos a continuar. Muchas gracias a las dos por la consulta. Doctora, para continuar, la última, en este momento, la pregunta que tenemos es realizada por el doctor Wilson, que dice, en cuanto a mejorar la digestión, las bacterias beneficiosas o las plantas medicinales, ¿cuál es la mejor opción? Me imagino que está hablando como de o probióticos o plantas medicinales. Yo diría que ambas, porque no se contradicen, más bien se ayudan, son buenos aliados. Los fitoquímicos son, por así decir, prebióticos que nos permiten generar em, esta riqueza, estos ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Esta reducción de inflamación, de estrés oxidativo por sus capacidades antioxidantes, etcétera. Entonces, el probiótico en sí es esa bacteria que utiliza adecuadamente estos fitoquímicos. Entonces, por eso se recomienda en conjunto, si se quisiera. No significa, y los estudios que vamos a ver hoy, pues toman en cuenta únicamente em, el, la hierba medicinal, o en este caso vamos a ver frutas medicinales sin la necesidad como un coadyuvante de probióticos viendo mejoras, ¿verdad? A nivel de digestión, etcétera. Pero eso no significa que no puedan ser buenos complementos. Perfectamente pueden ser complementos. Todos nos viene bien
probióticos, ya sea probióticos que vengan de alimentos o probióticos formulados específicamente, pero sí o sí los probióticos deben de ser algo que consumimos, pero además entender la riqueza de los fitoquímicos pues va a ser un gran complemento. Yo voy a continuar. Vamos a continuar con la segunda parte y ya luego abrimos otra sección de preguntas. Muchas gracias a todos. Ok, ¿sí están viendo la presentación? Sí. Ok, entonces, en el webinar anterior hablamos de los rasayanas. Estos rasayanas y esta jalea negra que ustedes ven aquí se llama Chawanaprash, que en el anterior vimos cómo se formulaba, cuál era la lógica moderna dentro de el cocimiento, cómo se añadían los diferentes ingredientes para que fuera una rica fuente antioxidante el Chawanaprash. Entonces, estas formulaciones, y no son formulaciones, porque también encontramos, si ustedes ven aquí en hierbas destacadas, pues el ashwagandha, que es la raíz, que probablemente es una de estas raíces que ustedes ven aquí abajo, y el amla, que es una fruta, esta de aquí arriba. Entonces, no solo son formulaciones, sino que también pueden ser una hierba, una fruta en específico que tenga alto contenido antioxidante y eso nos va a ayudar a promover la longevidad, reducir el envejecimiento. Sí o sí, el sistema inmunológico es importante porque si nosotros logramos controlar un sistema inmunológico y no controlar, sino optimizar la función, generando mayor tolerancia, reduciendo la inflamación, que hoy en día el problema es la gran inflamación sistémica que tenemos. Y entonces al reducir con estas propiedades antiinflamatorias, reducimos el estrés oxidativo y por ende también el envejecimiento, hasta el gran envejecimiento precoz que nos estamos enfrentando en la actualidad. Entonces la vez pasada hablamos de estas, de Chawanaprash, Brahmi, que es Bacopa monnieri o centella asiática, y Ashwagandha en el aspecto neurológico. Hoy vamos a enfocarnos en trifala. Trifala son 3 frutas. Dentro del trifala está el amla. Y estas otras 2 que son igual formulaciones poliherbales tradicionales de Ayurveda, que no las vamos a conversar en este webinar, pero para que sepan que esos son los principales rasayanas en Ayurveda. Entonces, trifala, este más pequeño, un poco más rugoso, se llama Terminalia velérica. Este que es más alargado es la Terminalia queula y este que es a la derecha más redondo, más grande es el amla en su forma seca, ¿verdad? El AMLA tiene otras formas de denominarse, lo pueden ver, a veces dice que tiene AMLA, a veces dice que tiene Emblica officinalis, Philanthus emblica, Amalaki, Grosella de la India, todo es exactamente lo mismo. Terminalia queula, Haritaki en sánscrito y Terminalia velérica, Vivitaki también en sánscrito. Entonces, trifala significa 3 frutas. Vamos a comenzar. Yo primero les voy a presentar 2 frutas importantes, el amla y la Terminalia queula. ¿Por qué escogí estas? La Terminalia velérica la dejé un poco ahí rezagada porque ustedes en la práctica y a nivel comercial van a encontrar formulaciones uniherbales del amla y de la Terminalia queula principalmente. Y también dentro de formulaciones poliherbales encontramos trifala, que es esta combinación de las 3 frutas. Entonces vamos a comenzar con el amla. Si ustedes ven, el amla es una fruta amarga, redonda, verde, que solo se encuentra por esos alrededores asiáticos en la India y por ahí. Y el amla es rico en antioxidantes. El amla es del tamaño de una ciruela, más o menos. Y de aquí me baso yo para sacar esta información. Esto es de Elsevier, esta plataforma académica médica, pero que tienen este Journal of Ethnopharmacology, donde encontramos muchas cosas de este aspecto ayurveda,
Ayurveda, etcétera. Y entonces, bueno, este es un artículo del 2021 que nos habla del trifala, pero que también nos desmenuza un poco cada una de las frutas por aparte. Entonces vamos a comenzar con el AMLA, también conocida como Amalaki, y sus estudios preclínicos. ¿Ok? Entonces, en los estudios preclínicos vemos que tiene actividad farmacológica antiinflamatoria, reduce la peroxidación lipídica, reduce la mieloperoxidación. Esto lo que hace es reducir el hipoclorito, que es muy alto el nivel de inflamación que genera en nuestro cuerpo. Además, aumenta enzimas antioxidantes, glutatión, superóxido dismutasa, catalasa, y se refleja al reducir la extravasación de plasma, ¿verdad? Luego también encontramos en los desórdenes gastrointestinales que el AMLA tiene la capacidad para reducir citoquinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa y 1 beta, aumentar citoquinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y reducir la interleucina 6 que es proinflamatoria. En este aspecto in vitro, bueno, dice que tiene la capacidad para reducir el Helicobacter pylori, reducir el tamaño de úlceras, y esta parte de esta proliferación es proliferación de células madre relacionadas con cáncer gástrico. ¿Por qué esto es tan interesante que aparezca en estos estudios preclínicos? Porque resulta que cuando nosotros reducimos esta proliferación, permitimos, o más bien, perdón, evitamos la recurrencia de cáncer gástrico y además evitamos la resistencia del tratamiento. O sea, nos permite que el tratamiento, e incluso yo diría que hasta podría mejorar el pronóstico. Ojalá tengamos más estudios en cuanto a este aspecto de desórdenes gastrointestinales. En el aspecto inmunomodulador, igual, reduce la parte de estrés oxidativo, reduce caspasa. Esto es prácticamente decir que reduce apoptosis, mejora la viabilidad celular. Y como ya dijimos, lo de las enzimas antioxidantes. Aquí de este lado cabe recalcar estas últimas dos. Restaura interleucina 2 e interferón gamma. Esto nos habla de que mejora la expresión y la actividad de linfocitos y de linfocitos de los natural killers. Entonces, esto sí tiene gran relación a mejorar ese aspecto de protección de nuestro cuerpo. Reduce fragmentación del ADN, que esto nos dice que previene el daño genético, ¿verdad? El AMLA. Luego tenemos en el aspecto de diabetes. Entonces, vean qué interesante. Estamos hablando a nivel de inmunomodulador, antiinflamatorio, desórdenes digestivos, pero aquí entramos a un aspecto metabólico. Presta atención a esto porque en los estudios clínicos, donde se ha visto bastante resultados en el aspecto metabólico, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, bueno, reduce la actividad, inhibe la actividad de alfa-glucosidasa, alfa-milasa, incluso aumenta el tamaño de células beta. Esto nos va a ayudar a reducir glucosa, a aumentar insulina. Vean este aspecto metabólico lipídico que reduce LDL. También el aspecto hepatoprotector que aumenta glutatión en el hígado. Que suena como T-bars, son sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico y este es un marcador de estrés oxidativo. Entonces el AMLA tiene la capacidad para reducir este marcador y aumentar la hemoglobina en general. Yo diría que puede tener relación hasta con mejorar, por ser un hepatoprotector, ¿verdad? Tal vez mejora el metabolismo de hierro, pero se necesitan más estudios para ver este aspecto. Y por último, cáncer, aumenta antioxidantes como glutatión, vitamina A, vitamina C, tiene efecto citotóxico directo a células malignas. Y este último punto de receptores estrogénicos y receptores de progesterona, al aumentar la expresión, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de mama, lo que nos dice es que mejora el pronóstico porque también mejora la aceptación de terapias hormonales.
Y de este lado, pues ya hablamos de esta proliferación de las células madre de cáncer gástrico que tienen que ver con procesos oncológicos. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante lo que nos da, lo que nos tira el aspecto gastrointestinal de la diabetes. ¿Qué nos dicen los estudios clínicos de AMLA? Este es un estudio del 2019 que se realizó en dislipidemia. 500 miligramos 2 veces al día, por ejemplo, en Costa Rica tenemos AMLA en esta cantidad de 500 miligramos por tableta y por 12 semanas se hizo la intervención donde se vio la reducción de parámetros de triglicéridos, colesterol total, LDL, VLDL, ¿verdad? Mostrando mejora del perfil lipídico y por ende, si mejoramos el perfil lipídico, pues podemos reducir la resistencia a la insulina. Nos habla de la reducción de resistencia a la insulina y tener un efecto hipoglicémico. ¿Ok? Entonces, AMLA, recuerden, AMLA, rico en antioxidantes, sus efectos antiinflamatorios, sus efectos inmunomoduladores, pero muy importante su efecto a nivel de metabolismo de lípidos. Y en sí también esto va directamente relacionado con metabolismo de carbohidratos. Terminalia aqueula. La terminalia aqueula se dice que a nivel intestinal es el que más valor antioxidante tiene de los tres. Entre terminalia aqueula es que dice Haritaki, Amalaki es el AMLA, que lo conversamos la vez pasada. Yo diría que el AMLA es un rico antioxidante en general sistémico. Y si ustedes ven aquí, igual habla de la inflamación y regular hasta el azúcar en la sangre. Y la terminalia velérica es más en un aspecto de limpiar, de detoxificar nuestro cuerpo. La terminalia aqueula va más dirigido al tracto gastrointestinal y a las funciones hepáticas. Entonces, hay diferentes en fitoterapia, ¿verdad? Se pueden extraer de diferentes formas los fitoquímicos para generar las formulaciones. Las extracciones acuosas de la terminalia aqueula son las que principalmente, yo no sé si aquí dice, bueno, son lo que el texto nos dice es que cuando hacemos extractos acuosos de terminalia aqueula tenemos la mayor cantidad de compuestos polifenólicos, entre esos los taninos. Entonces, en estos cuadros ustedes van a ver, estos son taninos, esto que dice ácido gálico, etcétera, y los taninos pues se han involucrado, vean qué interesante, en la modulación de la motilidad gastrointestinal. Hay estudios preclínicos en la terminalia aqueula muy interesantes, súper interesantes en el síndrome de intestino irritable, donde modula, ya sea si el paciente se acompaña su síndrome con diarrea, lo que hace es reducir la cantidad de deposiciones. Si se acompaña de estreñimiento, aumenta esa la modulación de la motilidad gastrointestinal, se acomoda a la necesidad a tener una motilidad gastrointestinal adecuada. Además, en un hepatoprotector tiene acciones antioxidantes y de protección lipídica y antiinflamatoria. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los estudios clínicos? Igual, vean que también tiene actividad en el aspecto de diabetes. Aquí estos son los receptores activados por proliferadores de peroxisomas, alfa y gamma. Alfa más relacionado al aspecto de metabolismo de lípidos y gamma más relacionado al aspecto de metabolismo de carbohidratos. Reduce adipogénesis y por ende, bueno, lo que se ve es que reduce glucosa y aumenta secreción de insulina. En cuanto a antioxidantes, este aspecto antioxidante se ha estudiado más a nivel hepático de su capacidad para proteger y mejorar marcadores hepáticos. Pero vean qué interesante, qué montón de actividades farmacológicas en la parte en vivo nos ha tirado de la terminalia aqueula. Desde mejorar la producción de moco, reducir el volumen y también de jugo gástrico, de acidez, aumentar el pH, reducir daño de la mucosa. Esto es el aspecto antioxidante, ¿verdad? Lo que es superóxido de dismutasa, catalasa, vitamina C. Reducción de urea es porque nos habla la urea puede aumentar amoníaco y esto puede ser
dañino para la mucosa gástrica. Entonces, si lo reducimos, nos habla también de una protección. Y en general, todos estos 3 parámetros, malondialdehído y este aspecto también lipídico, pues nos habla de una protección en cuanto al equilibrio intestinal y metabólico. Y a nivel de hígado, pues también reduce la infiltración de linfocitos, que esto nos habla de inflamación, reducir también la inflamación. In vitro, sí se ha visto que reduce acidez. Estamos hablando de Terminalia queula, nada más hago el recordatorio, reduce, aumenta la secreción de mucosa y vean qué interesante que reduce la bomba, la actividad de la bomba de protones. Antiinflamatorio, la reducción de la desnaturalización de proteínas. Cuando una proteína se desnaturaliza, pues es, por así decirlo, como algo que nos marca daño en el cuerpo. Entonces, al marcar daño, pues va a activar el sistema inmunológico y entonces si nosotros reducimos esos marcadores de daño, pues vamos a reducir la inflamación. E inmunomodulador, aquí tal vez cabe algo interesante en este aspecto, vean que aparece la melatonina, que aumenta la melatonina, eso nos habla de los ritmos biológicos que estábamos hablando, y todo el aspecto de mejorar enzimas antioxidantes, mejorar la función de los linfocitos B y T, etc. ¿Ok? Entonces, la terminalia queula tiene un aspecto muy importante en nivel de gastroprotector. ¿Qué nos han dicho los estudios clínicos? Los estudios clínicos van más enfocados a nivel de estreñimiento. Se ve cómo se hacen evacuaciones más completas, se pueden utilizar de manera crónica. Y aquí me gustaría hacer nada más como un repaso o pensando en el webinar 1, que era todo este aspecto de regulación, ¿verdad? Y en cuanto al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud ya tiene algo, ya coloca en todos los laxantes hasta naturales, ¿verdad? Y pone como restricción no utilizarlo por más de 7 días. Porque puede generar dependencia. Tanto, vamos a ver que trifala también tiene aspecto en estreñimiento, pero terminalia queula también. Y ellos han demostrado ser nobles, han demostrado no generar dependencia, han demostrado poder ser utilizados de forma crónica. Pero bueno, cuando hacemos el registro de un producto de ese tipo, pues hay que someterse a la autoridad y pone este tipo de anécdota que restringe y yo diría que puede generar algún tipo de confusión también cuando un profesional de la salud, por ejemplo, a criterio de un médico, recomienda terminalia queula de forma prolongada, pero en sí la evidencia nos dice que no tenemos que tener temor, que esta fruta o estas frutas más bien traen beneficios a largo plazo. Y además en tratamiento de hemorroides reduce el tamaño de las masas hemorroidales y el estreñimiento en estos pacientes cuando utilizan terminalia queula. Entonces va muy enfocado en el aspecto de la modulación de la motilidad gastrointestinal cuando estamos pensando en los estudios clínicos. Terminalia velérica, esta es la que no vamos a profundizar tanto, pero forma parte del trifala. Tiene también estudios clínicos, vean qué interesante, tal vez aquí el aspecto antiinflamatorio, donde ya encontramos ciertas vías muy interesantes y que en la manera tradicional pues se ve la terminalia velérica como para detoxificar, yo diría incluso que es para reducir ese nivel de AMA, ese nivel de toxinas, ese nivel de inflamación, de estrés oxidativo, etcétera, ¿verdad? Y aquí también tiene aspectos en el tracto gastrointestinal. Entonces, vamos a regresar a trifala. Trifala, 3 frutas. Si nosotros vemos cada uno,
pueden tener ciertas cosas en común, ¿verdad? Entonces vemos que tienen efecto gastroprotector, tienen efecto hepatoprotector, tienen efecto antiulceroso, tienen efecto porque aumentan moco y reducen también pH y reducen acidez. Tienen efecto antiinflamatorio, tienen efecto antidiabético que nos habla en el aspecto de metabolismo de carbohidratos y lípidos. Pero yo quiero hacerles como el esquema mental. Entonces, ya viendo todo esto, es un montón de información y volviendo al tema de la microbiota intestinal, de la salud gastrointestinal, de cómo nosotros podemos mantener un ambiente equilibrado en nuestra microbiota, en nuestro tracto gastrointestinal, vemos que gracias a todos estos fitoquímicos y sus actividades farmacológicas, pues nos llevan a tener beneficios de equilibrar la acidez gástrica. Y vea que ese es el término clave, el equilibrio, ¿verdad? No hacemos una reducción en picada de la acidez gástrica, trae un equilibrio. Por eso es que pueden ser utilizados a largo plazo. Estimulación de la producción de moco, muy importante, el moco protector para curar lesiones, pero también para que el sistema inmunológico pueda defendernos, modula la motilidad intestinal, potente actividad antiinflamatoria, importante para evitar tanto la inflamación como cuando estamos hablando de actividad antiinflamatoria y efecto antioxidante para evitar la hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, volviendo al término de los doshas, pues resulta que Triphala es una formulación tridóxica. En Ayurveda, el Triphala es para todo el mundo. El Triphala le sirve al Kapha, al Vata, al Pitta, si es Bidosha, si es Tridosha, a todos nos funciona Triphala. Triphala nos permite tener una mejor digestión y aquí yo no sé dónde lo tengo, pero no, sí, más adelante se los voy a comentar. Al tener tantos fitoquímicos, es muy interesante que ya cuando estamos hablando en sí del trifala, de las tres frutas juntas, pues se nos hace más fácil comprender por qué los estudios preclínicos pues van direccionados, por ejemplo, a los intestinos, a constipación, a mejorar la motilidad, a reducir esta parte de mieloperoxidasa, intestinos, en el hígado como un hepatoprotector, en el estómago para reducir acidez, para mejorar la producción de moco, en páncreas, en este aspecto de metabolismo de carbohidratos, en el corazón, porque tiene un aspecto también de metabolismo de lípidos importante. Y aquí voy a regresar de nuevo al webinar número 1. Vean que hay estudios no solo preclínicos, sino que también clínicos, que el clínico no lo incluye aquí, pero del Triphala para prevenir cataratas por su aspecto antioxidante. Estas formulaciones con Triphala y estas formulaciones oftalmológicas, una de las bases de la Ayurveda, tienen diferentes ramas de la Ayurveda. Una de las ramas es la oftalmología. Entonces hay muchos productos muy interesantes oftalmológicos ayurvédicos, pero que lastimosamente, volviendo al webinar 1, debido a las regulaciones centroamericanas, no se puede registrar productos naturales medicinales por vía oftálmica. Eso es una lástima, a mí me duele mucho en el corazón de no poder tener productos de alta calidad y que nos permitan prevenir, no esperar. Ahora tantas personas con problemas oftálmicos que se pueden ver beneficiadas, pero bueno, tenemos estas restricciones a nivel de registro. Ok, vamos a Triphala estudios clínicos. Entonces, en Triphala, en el estreñimiento, eso es de los principales. En la India, el Triphala se utiliza para reducir el estreñimiento. En diferentes estudios, lo que nos dice es que controla la hiperacidez, mejora el apetito, son muy seguros, sin efectos adversos. Vean aquí que reducen esfuerzo, bloqueo anorrectal, evacuación incompleta. Y eficaz y seguro y no adictivo para el tratamiento del estreñimiento.
Luego tenemos trifala en el sobrepeso y la obesidad, ya entendemos por qué tenemos este tipo de estudios. Lo que nos dice es que reduce notablemente grasa visceral y subcutánea y no tiene efectos adversos reportados. Luego tenemos trifala en salud bucodental. Hay formulaciones de pastas dentales con trifala que lo que hace es reducir la inflamación, las puntuaciones en gingivitis de inflamación. Lo comparan, vean con clorexidina y se ven buenos resultados con el trifala. Además, diabetes mellitus tipo 2. Aquí la cantidad de trifala es una cantidad importante, 5 gramos 2 veces al día por 2 meses, que reduce la glicemia, también reduce estrés oxidativo, mejora actividad de enzimas antioxidantes. Trifala igual en diabetes mellitus, aquí no solo vieron el parámetro de diabetes mellitus, sino que mejora concentración mental, calidad del sueño, apetito, niveles de azúcar en la sangre. O sea, no solo es como un bienestar más allá de solo la parte digestiva y metabólica. Mecanismos posibles: reducción de citoquinas inflamatorias y disminución de la resistencia a la insulina. ¿Ok? Yo la vez pasada, bueno, hablando no sé hace cuánto les dije esto de los beneficios, pero aquí voy a agregar un nuevo beneficio del trifala, que es aumentar los microorganismos beneficiosos. Entonces vamos a repasar, ¿verdad? Trifala equilibra la acidez gástrica, estimula la producción de moco, mejora de la motilidad intestinal, que la mejora es la modulación. Potente actividad antiinflamatoria, efecto antioxidante protectivo. Esta parte de motilidad intestinal del trifala es muy importante por aquello de que no estuvieran conectados en ese momento, porque la motilidad intestinal también no solo funciona para transportar, sino que funciona para eliminar el exceso de bacterias, eliminar los restos de comida que puedan generar alteraciones en el ambiente, pero también aumento de microorganismos beneficiosos. El trifala se ha visto que tiene quercetina y ácido gálico, aumenta bifidobacterium y lactobacillus y reducen E. coli y otras especies patógenas. Además, el ácido queulínico produce metabolitos como se llama urolitinas, que estos tienen aspectos importantes, ya sea al mejorar la diversidad bacteriana, ¿verdad? En beneficio y estos otros metabolitos que las bacterias producen al estar en contacto con trifala, pues vamos a reducir estrés oxidativo e inflamación a nivel de intestino. Y aquí vuelvo a recalcar esto, ¿por qué? Porque ustedes van a ver que en formulaciones poliherbales ayurvédicas no solo están dentro de formulaciones digestivas. Sí, claro, hay formulaciones, por ejemplo, para mejorar el vaciamiento gástrico, para mejorar motilidad gástrica, para reducir estreñimiento, etcétera. Pero también lo encontramos en formulaciones para tratamientos de infecciones vaginales, en formulaciones que van dirigidas a sistema reproductor, formulaciones dermatológicas, formulaciones respiratorias. Lo encontramos en formulaciones, ahora también entendiendo más el trifala, hipoglicemiantes naturales, ¿verdad? En pastas de dientes, etcétera, porque, bueno, afecta positivamente a la microbiota no solo intestinal, sino que tenemos mucha microbiota y hasta está dentro de formulaciones ayurvédicas neurológicas debido a la importancia del eje intestino-cerebro. ¿Ok? Vamos a ver de manera rápida. Esta es la Regaliz. No sé si alguien tiene alguna pregunta de trifala para contestarla. Doctora, en el chat tenemos 2 preguntas. Nos indica la doctora Carol, estos estudios, ¿cuál es el tipo de población de los mismos? Por la influencia que puede tener la edad, la etnia, la alimentación. Y sería bueno hacer primeramente una desintoxicación que se menciona mucho ahora para iniciar un tratamiento complementario con estas frutas.
Ok, eso es una excelente pregunta. Y yo les puedo enviar en sí el documento que tengo en cuanto al Trifala, que es más por cuestión de tiempo, tal vez no puedo profundizar tanto en todo, ¿verdad? Donde están todas las bibliografías y toda la cuestión. Entonces, con todo gusto, yo les puedo enviar el PDF de Trifala. En este aspecto, vieras que en Ayurveda sí, ahora escuchamos mucho de las limpiezas digestivas. Y es que la limpieza digestiva, a mí me suena cuando uno dice, bueno, vamos a hacer una limpieza digestiva, a mí me suena como para barrer cosas malas. Pero la limpieza digestiva ayurvédica va enfocado a mejorar el acné, a mejorar, a dar más capacidad digestiva y metabólica a las personas, donde se incluye desde mejorar el vaciamiento gástrico, cantidad y calidad de enzimas digestivas. Influye también en, y aquí es porque se habla mucho de procinéticos, ¿verdad? El procinético, pero tiene la capacidad de la modulación intestinal. Se incluyen también, claro, mejorar la evacuación, y yo diría que todas las formulaciones ayurvédicas que están diseñadas para reducir el estreñimiento, no hay ninguna de ellas que genere diarrea, no hay ninguna de ellas que genere desequilibrios hidroelectrolíticos, no hay ninguna de ellas que no pueda ser utilizada a largo plazo, ¿verdad? Entonces, significa que a cualquier persona le viene bien también pensar no solo en el aspecto digestivo alto, sino bajo, a pesar de no tener estreñimiento. Entonces, eso también va a ir enfocado a la modulación de la motilidad, reducir inflamación, reducir estrés oxidativo, porque las plantas medicinales, y lo hemos visto en estos webinars, tienen capacidades antioxidantes muy importantes. Y además, sí o sí pensar en el hígado. Cuando estemos pensando en estas detoxificaciones, yo diría más bien, me gustaría a mí que existiera un término que se popularizara más bien como más fuerza digestiva, ¿verdad? Sí o sí optimizar en el aspecto morfofuncional hepático, por su relevancia, no solo en la adecuada digestión, sino también el adecuado metabolismo de carbohidratos, de lípidos que afectan sí y que es un todo. La digestión, su fin es el metabolismo, ¿verdad? Entonces, sí. A nosotros personalmente nos gusta mucho tomar en cuenta esto de algo que va dirigido a tracto gastrointestinal alto, algo que va dirigido a tracto gastrointestinal bajo y algo que sea un hepatoprotector. Los pacientes hacen este tipo de terapias detoxificantes por 22 días y sienten diferencias importantísimas. De verdad que no hay médico que conozca, nutricionista, profesional de la salud que no recomiende este tipo de limpiezas digestivas y que sus pacientes no encuentren una mejora y una diferencia en su aspecto energético, etcétera. Entonces yo diría, que sí, que sea lo que sea, hay que empezar con mejorar el acné, con mejorar la potencia digestiva y metabólica. Y les voy a pasar el documento. Ok, lo voy a leer yo, doctora Güera, si quiere. Dice, ¿sería efectivo para pacientes que sufren diarreas en diabetes por el uso de metformina cuando toman leche o derivados? Puede ser, puede ser efectivo, ¿verdad? Ahí hay que tomar en cuenta las intolerancias también. Hay personas que vacilan diciendo que ahora el superpoder es que nada le caiga mal a uno. Pero es que verdaderamente la dieta tiene que ser única para cada persona. Entonces, sí hay que meterlos a los pacientes en esa necesidad de saber y de comprender qué es lo que su cuerpo necesita. Y hay cuerpos que no están diseñados para ciertos alimentos, que lo mejor sería llegar a eso, eliminarlos de la dieta y evitar disbiosis y en general efectos a largo plazo que no deseamos. Dice,
¿En Costa Rica hay algún producto disponible que contenga trifala que sea vía oral y cuál recomienda? Vieras que yo no estoy segura si hay trifala así como formulación, como que solo tenga trifala. Yo sí sé que hay formulaciones poliherbales, que recordemos que las formulaciones poliherbales tienen la ventaja de llegar a muchas más vías, o sea que además de tener trifala, tener otros ingredientes, nos va a permitir llegar a más vías en cuestiones, por ejemplo, bueno, y es que en qué padecimiento no necesitamos llegar a muchas vías, ¿verdad? En este aspecto necesitamos llegar a la inflamación, al estrés oxidativo, a regular motilidad, a regular moco, acidez. Entonces ahí empiezan un montón de cosas. Y vean qué funcional que es el trifala para nosotros llegar fácilmente con solo el trifala. Pero bueno, entonces las formulaciones poliherbales agregan valor de que además de tener trifala, tienen muchos otros ingredientes para reducir efectos adversos, para potenciar trifala, y para enriquecer también la formación. Entonces, sí, hay muchísimas formulaciones poliherbales, dermatológicas, respiratorias, digestivas, neurológicas, sistema reproductor femenino, sistema inmunológico. Hay muchas formulaciones poliherbales enriquecidas con trifala. Muy bien, muchas gracias por sus consultas. Ya ahorita abrimos otro espacio de consultas. Vamos a terminar esta última parte que es bastante concisa. Entonces vamos a hablar de Regalis. Regalis, también conocida como Glycyrrhiza glabra, que se utiliza la raíz del Regalis y que significa en griego dulce y raíz. Hay confites de Regalis, de hecho ahorita más adelante vamos a hablar de las precauciones, pero en Halloween en Estados Unidos se consumen muchos de estos de estos confites de Regaliz. Si ustedes ven, es muy conocida por miles de años y además no pierde el interés científico. El Regaliz no solo se utiliza en el aspecto de salud, sino que también es muy utilizado en el aspecto alimentario. ¿Qué actividades farmacológicas presenta el Regaliz? Estas, de hecho, hay formulaciones también que tienen en pequeña cantidad Regaliz, antitusivos, para inmunomoduladores, hipoglicemiantes, neuroprotectores que debido a esta actividad farmacológica, pues, que sustenta el Regaliz. ¿Qué es lo que pasa con el Regaliz? Uno de los principales principios activos del Regaliz es la glicirricina. La glicirricina, si se consume en exceso, tiene muchos efectos adversos. En Estados Unidos, en algún momento se hizo, antes de Halloween, hicieron un mercadeo para que la gente tuviera precaución, más si eran hipertensos, del consumir estos confites de Regaliz. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que la glicirricina imita glucocorticoides y mineralcorticoides. Entonces, en exceso nos puede llevar a alcalosis metabólica, hipocalemia, edema y arritmia cardíaca. Es por eso, en el aspecto, empezó a haber interés científico en cuanto al Regaliz como un tratamiento prometedor para las úlceras gástricas y úlceras duodenales. El problema es que no se podía mantener un tratamiento en dosis adecuadas que afectara positivamente a estos padecimientos sin los efectos adversos. Por eso es que se empezó a formular la Regaliz desglicirrizada, que se conoce como DGL por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces, esta de Regaliz tiene la ventaja de poder ser utilizado de forma crónica con indicaciones para las úlceras gástricas y duodenales. ¿Cuál es el enfoque terapéutico de los medicamentos convencionales? Están enfocados principalmente en lo que agrede la mucosa, que es el ácido. Entonces, ese es su objetivo, reducir la acidez.
La consideración es que no se puede utilizar a largo plazo también porque puede generar pues alteraciones funcionales digestivas, reducción de la absorción de calcio, de nutrientes, ¿verdad? Calcio, vitamina B12 y en general hasta ya ahora, hablando de la microbiota, ¿verdad? Si tenemos una reducción de la acidez, pues también podemos afectar en sí esa acidez que nuestro sistema digestivo necesita para tener una adecuada microbiota. Entonces el DGL tiene la ventaja de que va a ir dirigida no a los agresores, sino a la forma en la que nuestro cuerpo naturalmente se protege para prevenir úlceras y la recuperación de membranas mucosas dañadas. Permite la liberación fisiológica de ácido gástrico y no tiene efectos adversos significativos. Aumenta, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que mejora, aumenta el moco, aumenta las células que producen moco, ¿verdad? Para proteger, para curar, pero además, vean qué interesante, prolonga la vida útil de las células intestinales. Esto está muy relacionado con reducir la permeabilidad intestinal, reducir, perdón, la hiperpermeabilidad intestinal al mantener con salud a las células intestinales. Entonces, ¿qué se han visto en estudios clínicos? Por ejemplo, la reducción significativa de úlceras gástricas, el DGL versus placebo. Vemos cómo hay una reducción del tamaño del 78% con DGL. Mantenimiento de la acidez gástrica, se compara DGL y metidina antiácidos, es a 12 semanas de tratamiento, muy parecido, con la ventaja de que hay menos recaídas en los pacientes que utilizaron DGL. Actividad contra el Helicobacter pylori. Esta actividad se probó en conjunto con el tratamiento con antibióticos y la respuesta del tratamiento fue más importante con los pacientes que combinaron los antibióticos con el DGL comparado a los de placebo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos en el aspecto del hígado. Este ya es realmente bastante breve para abrir ya la última sección de preguntas. Que a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en Ayurveda el hígado se le denomina Yakrut, que significa uno que hace. Yo de verdad, yo digo, cómo esta gente, ¿verdad? Hace miles de años sabe de la constante actividad del hígado, de la cantidad de funciones que describen en sus textos médicos sagrados y milenarios. Cómo esta gente tenía tanto conocimiento del cuerpo humano y de las plantas medicinales, ¿verdad? Que hoy en día pues nos vemos muy beneficiados también en este aspecto de fitoterapia. Es un órgano que se denomina ardiente y caliente. Se dice que es la conexión directa con Agni, o sea que cuando nosotros lo que queremos es mejorar metabolismo y mejorar la digestión, sí o sí tenemos que optimizar el funcionamiento del hígado. Y además que es la sede principal de Pitta. Esto es puro fuego, el hígado es puro fuego, es pura energía, es pura transformación. Y entonces, bueno, tiene sentido que sea la sede principal. Hay muchas enfermedades descritas en los textos ayurvédicos, enfermedades hepáticas. A mí me llama la atención y bueno, en general lo que se dice en la literatura es que en la ciencia moderna, pues ha sido difícil para la ciencia moderna por enfermedades tan complejas como las enfermedades hepáticas, estas injurias hepáticas que tienen tantas vías también a las que hay que atacar, dar una solución adecuada a estas enfermedades hepáticas en general. Entonces aquí viene Ayurveda y yo diría que sistemas también médicos tradicionales, no solo Ayurveda con sus formulaciones y sus plantas medicinales que traen un gran cambio y que pueden ser grandes ayudas cuando estamos ante pacientes con problemas hepáticos. Entonces, ¿por qué coloco esto? Una de las plantas conocidas hepatoprotectoras se conoce como achicoria y en latín se dice Cicorium intius. Pues resulta que yo estuve investigando un poco más a profundidad de las diferentes plantas hepatoprotectoras ayurvédicas y la mayoría de ellas lo que tenían eran estudios preclínicos. Los estudios clínicos
hay en abundancia en formulaciones poliherbales, pero en formulaciones uniherbales prácticamente que no hay. Bueno, esto es un ejemplo para que ustedes vean esta chicoria que tiene actividad en metabolismo de lípidos, triglicéridos, colesterol, en obesidad, en reducción de inflamación, reducción de estrés oxidativo, etc. Entonces, al tener tan poca evidencia para presentarles de estos hierbas por aparte hepatoprotectoras, pues la verdad es que tiene sentido también que las formulaciones poliherbales sean las de mayor atención a nivel de investigación, porque por ejemplo, esta es como la injuria hepática, ¿verdad? El hígado graso, que hoy en día se dice que quien no tiene hígado graso es un gran problema en la salud pública que nos está llevando también a grandes alteraciones metabólicas. Entonces, si ustedes ven el hígado graso, tenemos que atacar la resistencia a la insulina, ácidos grasos, estrés oxidativo, inflamación, fibrosis, apoptosis. Son muchas las vías que hay que atacar y por eso es que las formulaciones poliherbales pues vienen a tener más sentido. Les voy a presentar un ejemplo de una formulación poliherbal ayurvédica que está indicada para hepatitis viral, estatosis hepática, enfermedades hepáticas alcohólicas, cirrosis, coadyuvante en tratamientos hepatotóxicos y como un suplemento diario para la salud hepática. O sea, estos pueden ser utilizados por cualquier persona. Trifala, AMLA, Terminalia queula, todos estos hepatoprotectores, achicoria, etcétera, pueden ser utilizados a largo plazo para nuestro beneficio digestivo y en general. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen, si nosotros vimos las injurias hepáticas, ¿verdad? Estos hepatoprotectores pues tienen vías a nivel de reducir estrés oxidativo, reducir peroxidación lipídica, reducir la depresión de glutatión, además a nivel de metabolismo de lípidos, también se llama que es una acción lipotrópica que reduce la lipogénesis de nuevo, a reducir la expresión de esta proteína receptora de carbohidratos, aumenta la beta-oxidación al activar enzimas como las 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, inflamación también y reduce la fibrinogénesis. Esto es lo que nosotros queremos evitar. En Costa Rica hay hepatoprotectores uniherbales muy conocidos que al probablemente pues ser también hepatoprotectores uniherbales, no tienen la capacidad de llegar a tanto. Una de las particularidades es que estas formulaciones uniherbales hepatoprotectoras no cubren también la inflamación. Si nosotros no modulamos el sistema inmunológico, no reducimos la inflamación a nivel hepática, vamos a continuar en el camino de la fibrosis, que eso es lo que nosotros queremos evitar. Estos hepatoprotectores poliherbales tienen la capacidad de en 3 meses, va a depender de cada caso, ¿verdad? Pero sí han habido casos que en 3 meses de una esteatopatitis grado 3 se reduce a una esteatopatitis grado 1. ¿Por qué? Por esta riqueza de fitoquímicos que hay detrás de ellos. Entonces, reducen la fibrinogénesis, colágeno lumicano, reduce la activación de células estrelladas. Esto se ve gracias a marcadores como la desmina. Y el resultado va a ser que va a ser evidente en exámenes de sangre, en normalización de biomarcadores hepáticos, evidente en exámenes de ultrasonido, regeneración hepatocelular, protección del parénquima hepático. Y además tienen beneficios en la cirrosis hepática. Se ha visto que las formulaciones poliherbales ayurvédicas hepatoprotectoras tienen la capacidad de mejorar la puntuación Child-Pugh, de normalizar ALT, AST y reducir ascitis. Gracias a estas actividades que ustedes ven, antiinflamatorios, diuréticos, antioxidantes e inmunomodulador. Estos son algunos ingredientes, yo les mencioné este de abajo, achicoria, también está la alcaparra que tiene capacidades para mejorar parámetros bioquímicos y mejorar la funcionalidad del hígado. Cuando estamos con hepatoprotectores,
una de las partes funcionales que se nota es, por ejemplo, la mejora de la producción de proteínas, entre otras cosas. Entonces, el hígado de verdad que es una maravilla que tenemos que cuidar y que tenemos pues formulaciones muy completas para hacerlo de manera científica, ya que estos hepatoprotectores tienen cualquier cantidad de estudios, de metaanálisis que nos aseguran día a día con revisiones muy actualizadas, que nos aseguran día a día de el lugar que tienen dentro de la terapéutica, dentro de la fitoterapia, para bienestar de nuestra salud. Entonces, bueno, estas es varias de las bibliografías que yo utilicé para darle forma a este webinar. Muchísimas gracias por la atención de todos y ahora sí abrimos la última sección de preguntas. ¿Alguien con alguna pregunta? Recordarles a todos que les acaba de compartir la encuesta de calidad por el chat para que ayuden a completarla. Igualmente recordarles que contamos con el chat, la herramienta de preguntas-respuestas o bien pueden levantar la mano para realizar sus consultas. Doctora, nos preguntan en el chat dónde se pueden conseguir estos productos. Bueno, de igual forma tienen mi contacto. Con todo gusto me pueden escribir a mí directamente. Estos productos en Costa Rica, o sea, por ejemplo, Trifala como tal, se puede conseguir en otros países, Estados Unidos, etcétera. Aquí estas formulaciones poliherbales, pues yo con todo gusto les puedo mandar índices terapéuticos para que ustedes vean los ingredientes, las formulaciones que tienen Trifala, se los puedo enviar por PDF o si lo quieren tener en físico, también con todo gusto podemos hacer ahí el la logística para hacérselos llegar. Entonces, si están interesados, nada más escríbanme, ahí está mi contacto y les puedo informar un poco más de cuáles son los productos, dónde se consiguen en farmacias, macrobióticas, etcétera. Dice, hay una pregunta, dice, ¿la silimarina también ayuda al hígado? ¿Existe alguna combinación de esta y achicorium? Vieras que la silimarina tal vez no es una hierba tradicional de Ayurveda. Por eso yo diría que dentro de los hepatoprotectores ayurvédicos pues no encontramos silimarina. Lo que sí hay es estudios preclínicos que comparan los hepatoprotectores ayurvédicos con la silimarina, estos protectores ayurvédicos poliherbales. Y justo, tal vez yo no lo mencioné, pero justo el estudio es con la silimarina. La silimarina, lo que se ve en los cortes de esos estudios preclínicos es que no logra modular adecuadamente por lo menos en este estudio, ¿verdad? No logró modular adecuadamente el sistema inmunológico, por lo que se mantenía activa la inflamación y por ende, pues, si no afectamos directamente la inflamación, pues vamos a ir camino ahí a aumentar el estrés oxidativo y también a la fibrosis, que eso es lo que queremos evitar a toda costa en estos pacientes, ¿verdad? Los hepatoprotectores tienen grandes funciones, incluso en padecimientos, por ejemplo, como la enfermedad de Wilson, que a veces no tenemos mucho que darle en este aspecto hepático a los pacientes. Entonces, poder darles antioxidantes, antiinflamatorios, poder darles ahí un apoyo hepático, es de gran ayuda para ellos. Ok, dice, se puede sacar una cita para que lo guíen a uno sobre cuál es la mejor terapia de acuerdo a la enfermedad. Aquí en Costa Rica hay terapeutas ayurvédicos, ¿verdad? Que ellos claramente les van a hacer todo el aspecto de doshas y esa unicidad psicocorporal de cada persona. Y bueno, sí, además hay
asesorías médicas, que igual me pueden escribir a mí, yo con todo gusto les puedo contar un poco más. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a ver. Creo que hay una pregunta. Ajá, dice, ¿se puede tomar LIV 52 y silimarina para hígado graso tipo 2? Pues yo le diría que, bueno, se me olvidó, doctora Agüero. Ya iba yo aquí con toda la parte comercial, ¿verdad? No habría ningún problema. O sea, yo no creo que habría ningún problema. En sí, ya hay productos que ellos solos, pues, tienen la capacidad para reducir un hígado graso tipo 2, tomándolo en las dosis adecuadas por el tiempo adecuado. ¿Cuánto es el tiempo adecuado? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con algún tipo de alteración hepática, mínimo 3 meses, repetir exámenes y ver si se necesita más o si ya tenemos normalizado de nuevo, ya sean los parámetros bioquímicos o a nivel de ultrasonido. Entonces, pues yo no vería ningún problema si quisiera tomar ambos hepatoprotectores, porque de por sí no genera una sobredosis de nada, porque en el producto poliherbal no encontramos silimarina, ¿verdad? Entonces puede ser que claro que nos ayude a mejorar el aspecto hepático. Con todo gusto, doctora Mariana. ¿Alguien más con alguna pregunta? Bueno, yo quiero aprovechar y agradecerles de verdad a cada uno de los que estuvieron conectados en este webinar o los que nos están viendo después en el video eh, por todas sus consultas, por su interés en este aspecto de fitoterapia que es tan interesante, que hay tanto también que contar. Yo apenas les doy una pinceladita en estas 2 horas, pero para mí es muy enriquecedor este espacio y espero que también para ustedes haya sido igual de enriquecedor. Así es, doctora. Agradecerle a todos los participantes por ser parte de este programa de webinars en fitoterapia, instarlos a seguir participando de este tipo de actividades y mantenerse actualizados y en una educación continua. También agradecerle nuevamente la sinergia a Himalaya y también a la doctora Priscila Alemán por compartir sus conocimientos y experiencias en el tema. Damos por finalizada la actividad de hoy. Que pasen una excelente noche. Gracias.